En el día de hoy vamos a hablar del simulador Hamilton C6. En este momento estamos en el inicio donde podemos observar cuatro funciones en el estado del paciente o opciones, donde tenemos la opción de normal, síndrome respiratorio agudo 1, síndrome respiratorio agudo 2 y el EPOC. Antes de entrar en alguna de estas opciones, nos dirigimos a la parte de configuración donde observamos diferentes variables que podemos modificar. Tenemos en la parte de filosofía unas configuraciones para ya sea hacer el monitoreo de acuerdo a una relación de inspiración-expiración o por el tiempo de inspiración. También tenemos la parte de modificación de presión, en la cual las unidades se pueden medir desde hectopascales o centímetros de agua. Posteriormente tenemos la medición de CO2, que se puede hacer con milímetros de mercurio o en kilopascales. Y por último tenemos la longitud, que se puede programar en unidades de centímetros o pulgadas. También se puede modificar el idioma, donde el dispositivo o el simulador posee diferentes opciones para este, y de acuerdo a las modificaciones que hayamos hecho, procedemos a dar confirmar para dar inicio a la simulación. Cuando escogemos en estado del paciente la opción de normal, se despliegan esas opciones que podemos configurar. Entonces podemos escoger el género de nuestro paciente. Entonces puede ser hombre o una mujer. Y dependiendo de lo que escojamos, también podemos cambiar la altura y el peso corporal ideal. Con estos dos valores es posible calcular el volumen tidal. Otra de las opciones que se pueden cambiar son la resistencia. La resistencia hace referencia a la resistencia de las vías aéreas y se refiere a la fuerza que hacen las vías aéreas en contra del paso del aire. Otra de las opciones es la compliancia, hace referencia a la elasticidad que tienen los pulmones. Sí, es como el porcentaje de elasticidad. Bueno, también tenemos la opción de actividad del paciente, en donde podemos escoger pasivo o activo. Si escogemos pasivo, se despliega la opción de metabolismo y en esta podemos simular una acidosis, que es cuando el metabolismo está aumentado y hay mayor concentración de dióxido de carbono, o simular una alcalosis, donde la concentración del CO2 está disminuida. También, si escogemos la actividad del paciente activo, se despliega la opción que se llama impulso respiratorio. Impulso respiratorio, si el impulso respiratorio está normal o aumentado, es necesaria la ventilación asistida. Por el contrario, si el impulso respiratorio está disminuido, se puede analizar si la necesidad de dar ventilación asistida o no. También podemos escoger otros estados del paciente. Entonces, por ejemplo, si vamos al síndrome respiratorio agudo 1, vemos que el valor de la resistencia cambió con respecto al estado del paciente normal. La compliancia se mantuvo constante y el metabolismo aumentó un poco. En el síndrome respiratorio agudo 2 podemos ver que la resistencia disminuyó, la compliancia se mantuvo igual y en el metabolismo también está aumentado. Y en el EPOC vemos que la resistencia aumentó, la compliancia sigue igual, y el metabolismo está totalmente aumentado. Ya. Bueno, entonces iniciamos. Ya después de haber escogido el modo como normal, pues
entramos a la parte del control del dispositivo en el simulador, entonces nos vamos hacia modo para ver los modos que puede tener este ventilador. Entonces, pues el primer modo encontramos controlado por volumen, encontramos a APB, CMB, que básicamente consiste en las respiraciones, tienen un volumen objetivo y son obligatorias. Entonces procedemos a ver cómo se ve la gráfica de esta. Bueno, en el siguiente modo es APB, SIMB, que básicamente consiste en las respiraciones obligatorias con volumen objetivo se pueden alterar con respiraciones espontáneas asistidas por presión. Entonces ese es otro de los modos de controlado por presión y pues observamos la gráfica. En el siguiente modo entramos ya controlado por flujo y por volumen, ¿ya? Entonces pues tenemos a CMB, el cual consiste en las respiraciones, están controladas por el volumen y son obligatorias, incluidas las respiraciones activas por el paciente. Entonces pues procedemos a ver la gráfica. Bueno, ya en el siguiente modo, SIMB, se define una frecuencia fija para las respiraciones obligatorias controladas por volumen. Estas respiraciones se pueden alternar con respiraciones espontáneas asistidas por presión. Procedemos a ver la gráfica. Bueno, el siguiente modo, entramos a solamente controlado por presión, ¿ya? Tenemos a PCB, entonces en este modo, todas las respiraciones, tanto activas por el paciente como por el respirador, están controladas por presión y son obligatorias. Procedemos a ver la gráfica de este modo. Bueno, el siguiente modo es el modo PSIMB positivo. Entonces, en este modo, las respiraciones obligatorias se controlan por presión. Las respiraciones obligatorias se pueden alternar con respiraciones espontáneas asistidas por presión. Procedemos a ver la gráfica. Bueno, siguiendo con los modos, podemos encontrar a ESPONT o SPON. En este modo, cada respiración es espontánea, ya sea respiraciones espontáneas asistidas como o sin presión, con o sin presión. Bueno, continuamos con el modo DuoPAP, en el cual las respiraciones obligatorias se controlan por presión. Las respiraciones espontáneas se pueden activar en 2 niveles de presión. El siguiente modo es APRB, el cual consta de que las respiraciones espontáneas se pueden activar continuamente. La liberación de presión entre los niveles contribuye a la ventilación. Bueno, y como último modo a configurar tenemos la ventilación inteligente. En este caso, el operador establece un porcentaje de volumen minuto de PEP y oxígeno, la frecuencia, el volumen tidal, la presión y la relación IE se basan en los datos fisiológicos del paciente introducidos. Bueno, y para concluir de estos modos, podemos decir que existen muchos modos más, dependiendo del dispositivo,
y del paciente. Pero pues se puede aclarar que básicamente si vamos a controlar una variable, bien sea volumen o presión, por lo general en la gráfica el punto más alto de la meseta de la gráfica es plano. Eso quiere decir que esa sería la variable que nosotros estamos controlando. Bueno, en la parte de controles tenemos el volumen respirado por minuto, que es el porcentaje de 25 a 350%. En la parte de CPAP y PEP, que son presión positiva continua en la vía aérea y presión positiva al final de la expiración, tenemos un valor de 0 a 45 centímetros de agua en el que puede variar. En la parte del oxígeno, bueno, el 21% es el oxígeno que se encuentra en el aire y que respiramos y se puede variar hasta un 100%. El disparo de flujo se puede variar en adultos de 0.5 a 15 litros por minuto. ETS, disparo respiratorio adulto, tenemos un rango de 5 a 70%. El límite PAS de 5 a 60 centímetros de agua. Y por último, rampa, que se puede variar de 0 a 2000 milisegundos. En la parte del sistema tenemos todo lo que trae el equipo, que son los sensores, la calibración, pues toda la información. El modelo, que pues, es el que estamos trabajando, la versión en la que estamos. En eventos es todo lo que se le ha realizado al paciente. Bueno, también tenemos una sección de alarmas en el cual en los límites 1 podemos configurar esas alarmas dependiendo pues, de un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, la presión en centímetros de agua, el mínimo es 5 y el máximo es 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En tal caso de que llegue a estar un valor por debajo, va a sonar una alarma y si está el valor por encima también indicando pues si está alto o si está bajo para ya hacer una configuración y poder estabilizarlo. También se encuentra el volumen minuto expiratorio, que se mide en litros por minuto. Está la frecuencia respiratoria total, que se mide en ciclos por minuto. Está el valor tidal o el valor corriente. Se encuentra el tiempo y la presión de CO2 al final del volumen tidal. Si nos vamos a límites 2, tenemos lo que está censando. Entonces, por ejemplo, en el pulso, si llega a estar por debajo de 50, también se va a generar una alarma, o si está por encima de 140, se va a generar la alarma indicando esto. Pero esto uno no lo modifica, sino que simplemente esto es lo que está censando el dispositivo. Y dependiendo de eso, pues también se acciona la alarma en el caso del SPO2. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a simular uno de estos para mirar cómo suena la alarma y cómo se comporta. Entonces lo que estamos haciendo es aumentando el porcentaje de el volumen minuto. Ahí se puede ver que está incrementando el volumen minuto expirado. Y se puede escuchar la alarma indicando que al pasar el valor de 9.5, pues se activa la alarma y te aparece el aviso de volumen minuto de la presión. En la opción de gráficos podemos observar 4 opciones. En diseño 1, que es el diseño que tenemos en pantalla, tenemos 4 gráficos. En el primero tenemos la presión versus tiempo. Este gráfico nos brinda información sobre la variable controlada en el ventilador.
En este caso, la variable controla es presión y nos damos cuenta por la meseta en que se observa en esta gráfica. También nos dice que hay una línea DC que es proporcionada por el PIB o el CFA, en este caso que es de 5 centímetros de agua. En la siguiente gráfica tenemos el flujo versus tiempo. Aquí podemos observar las dos etapas de la respiración, el cual tenemos el proceso de inspiración y el proceso de expiración. Esta es importante en el funcionamiento o modos de ventilación. En el volumen versus tiempo podemos observar cómo este va variando de acuerdo a cada etapa, y en el último gráfico tenemos el monitoreo de la presión de CO2. También es importante recalcar que estos gráficos se pueden modificar de acuerdo a la necesidad y monitoreo que se necesita en el paciente. Y podemos monitorear la presión de CO2, el flujo de CO2, la presión expirada, la presión transpulmonar y el volumen. En otra opción de gráficos tenemos diseño 2, en el cual podemos observar la gráfica de presión versus tiempo, la gráfica de flujo versus tiempo, y además nos proporciona una animación de las vías aéreas del paciente. Aquí obtenemos datos del paciente como estatura, el índice de peso corporal ideal, la resistencia inspiratoria, la compliancia estática, la presión de CO2 al final del volumen tidal, la saturación de oxígeno, sus pulsaciones. También nos proporciona, en caso de ser necesario, el índice de variabilidad del pletismograma y la presión del manguito, que es el que es incorporado en las vías aéreas del paciente. Y acá tenemos un registro de la actividad gaseosa del paciente, en el cual tenemos la monitoreo de oxigenación, eliminación de CO2 y de la actividad espontánea. Bueno, otro diseño que podemos hacer es con 4 cuadrantes, es el diseño 3. En este diseño, en el primer cuadrante escogimos la gráfica de la histéresis. La gráfica es volumen sobre presión en las vías aéreas, y lo que podemos observar es que la gráfica ascendente es la de la inspiración y la descendente la de la expiración. En el cuadrante de abajo tenemos como primera gráfica el flujo de dióxido de carbono. Lo que podemos observar es el porcentaje de CO2 que se expira en cada uno de los ciclos. Y en la gráfica de abajo tenemos la presión pulmonar, que es la diferencia de presión que hay entre los alveolos y el esófago. Y también se conoce como la fuerza de dilatación aplicada al pulmón. En el cuadrante superior, en el tercero, pues tenemos otra vez la animación de los pulmones y todas las variables que explicó Juan José. En el último cuadrante tenemos una gráfica que permite monitorear cuánto volumen de aire ingresa con cada ciclo respiratorio. Entonces tenemos que en el eje Y está el volumen en mililitros y en el eje X está la frecuencia respiratoria, ciclos por minuto. Y podemos observar que según los datos configurados para este paciente, con 17 ciclos respiratorios por minuto, ingresan 433 mililitros de aire. Bueno, y el último diseño que podemos tener en este equipo es el diseño 4, en donde en toda la pantalla observamos los pulmones de manera animada y observamos todas las variables que nos sirven para monitorear el estado del paciente. Bueno, continuando, vamos a observar las variables que se pueden monitorear. Entonces nos vamos hacia monitorización, abrimos de generales y nos encontramos pues primero con la P pico,
que significa presión máxima en la vía aérea. Básicamente pues se mide en centímetros de agua. Tenemos también a la PMZ, que significa la presión de la meseta o al final de la inspiración. Tenemos el diferencial de presión, que constituye la presión de trabajo. Tenemos la presión MED, que hace referencia a la presión media en las vías aéreas. Tenemos a la relación entre el PET y la CPAP, que básicamente es la división entre la presión positiva al final de la expiración y la presión positiva continua en la vía aérea. Cabe resaltar que esta variable para adultos se encuentra entre 0 a 50 centímetros de agua y para neonatos tiene un valor de 0 a 25 centímetros de agua. Tenemos el autoPET, que es la presión positiva al final de la expiración no intencional. Tenemos el flujo INS, que hace referencia al flujo inspiratorio máximo, espontáneo u obligatorio. Pues cabe resaltar que este flujo puede tener como valor máximo 180 litros sobre minuto. En flujo continuo puede ser de 120 litros sobre minuto como máximo. Bueno, tenemos también al flujo ETS, que hace referencia al flujo expiratorio máximo. Tenemos el BTI, o también llamado BTE o BNI, que hace referencia al volumen tidal expiratorio. Tenemos al BTE SPON, que hace referencia al volumen tidal expiratorio espontáneo. Al BOL-MIN-ETS, o también llamado MIN-BOL, BNI, pues básicamente es el volumen minuto expiratorio. Este tiene un porcentaje entre 25 a 350 cuando se mide en porcentaje, ¿no? Cuando se mide en porcentaje. Mientras que si se mide continuamente, pues las unidades van a ser litros sobre minuto. Tenemos a la F total, que hace referencia a la frecuencia total. La F SPON, que es la frecuencia respiratoria espontánea. Tenemos el TI, que se mide en segundos, y el tiempo expiratorio cabe resaltar que para adultos y para pediátricos puede ser de 0,1 segundos a 9,6 segundos, y para neonatos puede ser de 0,1 a 3 segundos. Tenemos el tiempo expiratorio, la relación inspiratoria IE, pues es proporcional, es una proporción entre la inspiración y la expiración, tiene un valor para adultos de 1, la proporción de 1 a 9 para adultos y pediátricos, y para neonatos de 4 a 1. Tenemos el BT dividido PSI, que básicamente es el volumen tidal según el peso corporal ideal para pacientes adultos y pediátricos. Bueno, tenemos la RINS, que es la resistencia al flujo inspiratorio, se mide en centímetros de agua sobre litros sobre segundo. Continuamos con CESTAT, confianza estática, que se mide en milímetros sobre centímetros de agua. RC, constante de tiempo expiratorio en segundos. B fugas, porcentaje de fuga. Volumen de fugas, litros por minuto. Oxígeno, porcentaje de oxígeno de 21% a 100%. Humidificador, temperatura del humidificador, Hamilton, H900. P01, presión de obstrucción en la vía aérea, se mide en centímetros de agua. PTP, producto de tiempo y presión, se mide en centímetros de agua por segundo. Bueno, ahora en la parte del dióxido de carbono, vamos a nombrar algunas de las variables, como lo son BDAW, PEN.CO2, pendiente de la meseta alveolar en la curva del PET-CO2, que indica el estado de relación, volumen flujo en los pulmones, BDAW sobre BTE, fracción del espacio muerto en la abertura de la vía aérea, en porcentaje, PET-CO2, presión de CO2 al final del volumen tidal,
en milímetros de mercurio. PET CO2, concentración de CO2 fraccional al final del volumen entidad en porcentaje. B, CO2, volumen de CO2 expirado en milímetros. BI, CO2, volumen de CO2 inspirado en milímetros. B, CO2, eliminación de CO2 en milímetros sobre minutos. Ahora voy a decir algunas de la saturación parcial de oxígeno, como son SPO2, saturación de oxígeno en porcentaje, CPO2 sobre FiO2, la relación de CPO2 sobre FiO2 es una aproximación de relación que al contrario de la PaO2 sobre FiO2 se puede calcular de la forma no invasiva e interrumpir. Algunos parámetros de la P-trans 1, el valor medio aritmético de P-trans pool en los últimos 100 milisegundos de la inspiración, en centímetros de agua. P-trans E, en centímetros de agua, el valor medio aritmético de P-trans pool en los últimos 100 milisegundos de la última expiración. Ahora, si nos vamos al sistema, podemos configurar lo que es el humidificador, el nebulizador también y el IntelliJ Cuff, que básicamente es el manguito que se pone en la vía aérea.